Si queréis saber qué es la psicología ecológica y cuál es su relación con la filosofía, no os perdáis la conversación que van a mantener a continuación David Teira y Javier González de Prado, dos profesores del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UNED, con Manuel Eras Escribano, que es experto en esta cuestión. Su tesis trata sobre este tema y además ha escrito un libro titulado La filosofía de las affordances. Saludamos a nuestros oyentes, allá donde nos escuchen. Soy David Teira, profesor del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED. Y tenemos hoy con nosotros a Manolo Eras y a Javier González de Prado para hablar de un tema del que quizá nuestros oyentes no tengan noticia previa. Se lo vamos a contar todo. La psicología ecológica. Manolo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola. Y Javi, eso mismo te digo. Hola. Muy bien, así con timidez, sin asustarse ante el micrófono. Manuel Eras es investigador postdoctoral de la Universidad del País Vasco, tiene allí una beca Juan de la Cierva, llegó allí desde Santiago de Chile, donde tuvo ya otra estancia previa postdoctoral, a la que llegó después de doctorarse en Granada sobre el tema del que hoy nos va a hablar, la filosofía de las affordances. Y esto, me imagino que se preguntarán cómo se escribe, ahora se lo vamos a explicar, pero sobre ello Manolo acaba de publicar un libro en Palgrave, The Philosophy of Affordances, que es el que va a dar hilo a este programa. Y Javier González de Prado es colega en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED y mucho más experto que yo en estos temas. Con él cuento para poder convencer a nuestros oyentes de que deben interesarse por la psicología ecológica y las affordances. Dicho esto, Manolo, ¿qué es esto de la psicología ecológica? ¿Qué son las affordances? Bueno, pues para entender la idea de affordance o posibilidad para la acción, primero hay que introducir un poco la idea de la psicología ecológica. La psicología ecológica es una rama de la psicología que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos y principalmente lo que quería era ofrecer una alternativa a las dos corrientes más imperantes de la psicología en el momento, que eran el conductismo y el cognitivismo. El conductismo básicamente defiende la idea de que la explicación más cercana que podemos dar de los procesos psicológicos es básicamente una descripción del comportamiento visible. Para decirlo rápidamente, pues básicamente el comportamiento se explicaría por lo que se conoce como los procesos de estímulo-respuesta. Nada de intenciones, nada de representaciones mentales. Claro. Todo lo que se explica es todo lo que se ve. Entonces, se supone que, como nos lo han contado a todos, el gran contendiente que ganó la batalla contra el conductismo fue el cognitivismo, que básicamente lo que decía era que la cognición se separa del comportamiento visible porque hay una serie de procesos internos de cómputo o de procesamiento de la información que lo que hacen es enriquecer los estímulos sensoriales, formar representaciones y a través de ellas son la materia prima para desarrollar los planes de acción, que eso sí son el output, la respuesta comportamental visible que normalmente estudian los conductistas. ¿Qué ocurre? La psicología ecológica básicamente lo que dice es que estas dos teorías no son rivales, sino complementarias. Porque el conductismo, si bien se basa en estímulo-respuesta y no hay nada intermedio, lo que dice el cognitivismo no es que ese esquema de estímulo-respuesta es falso, sino insuficiente. Hay que postular en medio toda una serie de procesos de procesamiento y enriquecimiento del estímulo y de la información para después sacar el output o la acción. Entonces, la psicología ecológica, que es el tercer contendiente, lo que dice es que no es necesario ese proceso intermedio de enriquecimiento de la información sensorial y que eso contra el cognitivismo y contra el conductismo lo que dice es que la percepción tal y como la explica el conductismo no es el recibimiento pasivo de los estímulos sensoriales, sino que es necesario, y de aquí parte la psicología ecológica, es necesario ver que la cognición es un proceso totalmente dinámico de interacción con el entorno continuo, espaciotemporalmente extendido, y lo que ocurre es que la percepción y la acción son dos momentos o dos caras de ese proceso continuo. Y lo que ocurre es que no es necesario postular el procesamiento intermedio de información porque ya en la información del entorno está todo lo necesario para que nosotros podamos modular nuestra acción y adaptarnos al entorno. Recapitulemos, porque con esta respuesta me imagino que nuestros oyentes habrán recibido un curso de 5 minutos en la psicología ecológica. Entonces tenemos por un lado lo que fue el paradigma dominante en la primera parte de la psicología del XX, el conductismo. Ahí diríamos hay estímulos y respuestas sin asumir nada sobre lo que pasa dentro de nuestras cabezas.
Tenemos luego la alternativa cognitivista, donde básicamente es lo mismo, estímulo y respuesta, pero ponemos un ordenador entre medias, que es lo que procesa la información. metáfora del ordenador, la explicación de... Y luego la psicología ecológica lo que nos viene a decir es que no tenemos que suponer un procesamiento entre el estímulo y la respuesta, sino que en nuestra interacción con el entorno ya tenemos toda la información en el entorno que necesitamos para poder actuar, para poder decidir. Claro, esa interacción, además, pues, al ser una interacción activa, o sea, eso... La respuesta contra el cognitivismo es que no hace falta procesamiento y la respuesta contra el conductismo es que la percepción es activa. Entonces no hace falta ni una división entre percepción y acción, ni una división entre percepción, acción y cognición. Es todo un proceso continuo y demás. Volviendo a la pregunta de David, ¿qué papel desempeña la noción de affordance en todo este marco de la psicología ecológica? Y si puedes poner algún ejemplo sencillo que ilustre esta... Claro, la idea de affordance serían, dentro de este marco de psicología ecológica, serían los objetos de percepción por antonomasia que explica esta rama de la psicología. La idea de affordance es la idea de posibilidad para la acción, que cuando se explica en estos términos es bastante abstracto y demás, pero cuando se pone en ejemplo es bastante intuitivo. Por ejemplo, ahora mismo tengo a mi alrededor pues, un vaso y yo al ver el vaso puedo percibir directamente la posibilidad de agarrarlo. ¿Por qué? Dada la circunferencia del vaso y dado que tengo pulgar oponible, lo que hay es un elemento del entorno que está relacionado directamente con mi capacidad o mi habilidad corporal de agarrar las cosas. Entonces, las affordances serían esos elementos del entorno que cuando se ponen en relación con dimensiones corporales o habilidades corporales que yo tengo, surge una nueva propiedad, que es la propiedad de que este vaso que tengo a mi alrededor es agarrable. Otro ejemplo sería la puerta que tenemos justamente detrás. Cuando yo percibo esa apertura, dada la dimensión de la apertura, puedo percibir si puedo cruzar o no por esa puerta. Como se ve, entonces eso sería la affordance de pasabilidad por esa apertura o por esa puerta. Entonces, como se ve, son objetos que realmente son increíblemente cotidianos en nuestra vida. Estamos rodeados de affordance y de posibilidades para la acción por todas partes, pero la filosofía tradicional y la psicología tradicionalmente no se ha ocupado de estos objetos que son tan primordiales y tan intuitivos. Pero tú, Manolo, eres un filósofo, te doctoraste en filosofía, tienes una formación en la tradición analítica y la pregunta es cómo desde esta formación tuya llegaste a interesarte por estas posibilidades para la acción, porque a los filósofos analíticos les interesa el lenguaje, les interesan intuitivamente las representaciones mentales, les interesan un montón de entidades que no tienen que ver con nuestra corporeidad y la forma en la que interactuamos con el entorno. O sea, ¿qué te llevó a esto? Claro, yo tradicionalmente, aunque yo más o menos me he formado en eso, sobre todo con el grupo Filosofía y Análisis de la Universidad de Granada, lo que siempre me ha llamado la atención de la filosofía analítica es sobre todo la filosofía que se conoce como post-analítica. O sea, partiendo de la filosofía del lenguaje común, como Wittgenstein, Ryle y demás, después fui avanzando hacia filósofos de corte más pragmatista, como Rorty o Brandon y demás, y cuando ya di con el pragmatismo de Dewey y de demás autores, donde la idea de experiencia tenía un papel fundamental, pues vi que había una relación entre los orígenes pragmatistas teóricos de James y de Dewey con la psicología ecológica. Pero también entré por otro lado de mi formación, porque después de hacer un máster de lógica y filosofía de la ciencia, como a mí me interesaban mucho los temas de naturalismo, filosofía de la mente, en concreto filosofía de la percepción, ciencia cognitiva y demás, pues hice un máster de neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Y haciendo ese máster para tener un poco de formación científica pues sobre el cerebro, el sistema nervioso y conocer un poco toda la empiria que hay sobre la cognición, comencé a asistir a los seminarios del grupo de lectura del grupo de investigación en percepción y movimiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, que es casualmente el único grupo de investigación de España que analiza psicología ecológica, hasta que está dentro de la... Y ahí fue donde te pervertiste. Y ahí fue donde yo vi que comparado con la neurociencia, tal y como se estudia, que está imbuido de la metáfora del ordenador, del cognitivismo que hemos definido antes y demás, en contrapartida, la psicología ecológica, tal y como la estudian en este grupo de investigación y en general como se estudia tradicionalmente, en lo que se basa en el estudio de la manera en la que los agentes somos capaces de realizar acciones en nuestra vida cotidiana y ver cómo percibimos el mundo, con lo cual están bastante unidos a la idea de experiencia como ese tipo de interacción con el entorno que tenemos.
Entonces lo que estaba viendo es que era una manera mucho más natural, mucho más interesante de acercarnos a temas relacionados con la experiencia y la percepción que simplemente describir el cerebro o describir estados subpersonales de la conciencia. Sé que tienes una formación interdisciplinar y desde varios campos. Y ya nos has explicado en tu primera respuesta la importancia de todo este paradigma de la psicología ecológica para la psicología y las ciencias cognitivas. Pero ¿podrías hablarnos un poco más de la relevancia para la filosofía? ¿Por qué los filósofos deberían interesarse? Y comprar tu libro. Exacto. Ya existen ciertas interacciones entre filosofía y psicología ecológica por parte de psicólogos dentro de la tradición ecológica y por parte de otros filósofos que han mostrado interés en la affordancy antes que yo. Pero lo que yo he intentado con el libro es básicamente intensificar este diálogo entre filosofía y affordancy, porque creo que las affordancies, al ser producto de una teoría psicológica que viene en última instancia de una tradición pragmatista, no suele encajar con las categorías que son usualmente los lugares comunes tanto en filosofía analítica como en filosofía continental. Ponnos un ejemplo. Pues, por ejemplo, la idea de agencia, que es una idea central en filosofía analítica, se entiende de una manera muy distinta dentro de la psicología ecológica y gracias a la idea de affordance. Por ejemplo, la agencia en filosofía analítica viene de autores como Anscombe o Donald Davidson, que básicamente lo centran todo en la capacidad discursiva, en la capacidad lingüística. Un agente es un ser articulado que es capaz de responder a la pregunta de por qué y ser capaz de dar razones. En cambio, un agente para la psicología ecológica es un organismo que es capaz de explorar el entorno de manera coordinada y que está basado esa exploración y esa coordinación en aspectos corporales más que en aspectos discursivos. Otra idea sería, por ejemplo, bastante relacionada con esto, la idea de experiencia. La idea de experiencia, pues para autores como McDowell, tiene contenido proposicional, conceptualmente articulado y juega el papel de una representación del entorno que es el contenido de nuestros estados perceptivos. Pero para la psicología ecológica, que no recurre a ninguna de estas nociones, la idea de experiencia sería la historia de interacciones que el agente es capaz de desenvolver, de desarrollar con su entorno y lo que es capaz de aprender en el sentido de aprendizaje perceptivo, a desarrollar cierta sensibilidad por elementos del entorno que le permiten a su vez seguir explorando el entorno de manera continua. Es decir, para la psicología ecológica lo que tendríamos como punto primordial de la explicación sería la experiencia de la interacción, cómo interaccionamos con el entorno corporalmente, mientras que para la tradición filosófica, en particular la tradición analítica, lo que habría sería en primer lugar lenguaje y formas de representación discursivas de la experiencia o de la agencia. Y ante esta tensión, diríamos, lo que tú haces en el libro justamente es explorar diversas formas en las que nociones centrales dentro de la tradición filosófica, como la de agencia, como la de disposición, como la de sociabilidad, pueden ser reinterpretadas desde el punto de vista de la psicología ecológica. ¿Qué conseguirías con esto? Es decir, ¿cuál sería el resultado de esta hibridación? ¿Qué pasaría con la filosofía del lenguaje una vez que pones dentro de ella la experiencia de la interacción y de la corporalidad? Bueno, lo que es cierto es que en el libro no he llegado a tanto. O sea, no me he centrado en el lenguaje, por ejemplo, que de hecho todavía es un terreno por explorar, aunque hay autores que ya han trabajado la conexión entre idea de affordance y el lenguaje. Pero básicamente lo que he querido hacer en el libro es como una especie de objetivo doble. Primero, más o menos, enriquecer la idea de affordance en su aspecto teórico y filosófico, porque aunque bien es cierto que la idea de affordance está ampliamente extendida entre psicólogos experimentales dentro y fuera de la psicología ecológica, y también hay otros autores que la utilizan, por lo que he dicho antes, porque una vez que se habla de affordance y se ponen ejemplos, son unos objetos de percepción muy comunes, pero lo que ocurre es que no hay un consenso amplio con respecto a su caracterización ontológica. No hay un consenso amplio sobre qué tipo de propiedades son, si son relacionales o si son disposicionales, por ejemplo. Entonces, lo que yo he querido hacer en el libro era, primero, traer todos los avances en filosofía, principalmente de la tradición analítica, que puedan ayudar a dotar de contenido filosófico a la idea de affordance. Y por otro lado, lo que he querido también es mostrar cómo esta idea de affordance, al venir de una tradición totalmente ajena al mainstream filosófico, es capaz de, al incluirse en debates tradicionalmente filosóficos, aportar un nuevo punto de vista a esos debates y quizá iluminar aspectos que dentro de estos debates, que suelen acabar siendo debates de tipo escolástico
políticos y demás, aportar frescura y aportar un aspecto nuevo que a lo mejor no haya sido especialmente enfatizado antes, para intentar hacer avanzar el debate, por ejemplo. En tu respuesta antes has explicado que la noción de agencia en la que se centra la psicología ecológica es una noción bastante mínima, en el sentido que es un tipo de agencia que comparten animales, no tiene un pensamiento sofisticado como el nuestro, que tiene que ver con la interacción y no tanto con representaciones o el razonamiento lógico, cosas así. ¿Crees que desde el punto de vista de una filosofía más tradicional se puede pensar que esta perspectiva es algo limitada? En el sentido que a lo mejor consigues explicar este tipo de agencia tan básica, pero no tienes herramientas para dar cuenta del tipo de cognición y de agencia más sofisticada que le ha interesado a la filosofía tradicionalmente. La verbal, como ha mencionado antes David, o acciones en un entorno social, por ejemplo, con una dimensión cultural, una dimensión normativa. ¿Crees que se puede incorporar este tipo de agencia más sofisticada, normativa y cultural en este marco? ¿Y has propuesto algo en esta línea en tu libro? Precisamente el capítulo 4 y parte del capítulo 7 del libro tratan precisamente sobre cómo relacionar aspectos de normatividad social con la idea de affordance. Básicamente, en el capítulo 4 lo que hablo es de ver cómo se podría entender lo que muchos autores llaman el carácter normativo de las affordances. Yo mismo he intentado ofrecer un marco teórico sobre qué es la normatividad social, basándome en autores de la tradición analítica como Wittgenstein, Ryle y demás. Y sobre este marco he querido aplicar la idea de affordance. ¿Y podéis poner un ejemplo para un ejemplo. qué quieres decir con normatividad de las affordances? Claro, hay autores que lo que piensan es que al yo percibir, pues por ejemplo, volviendo al ejemplo del vaso que mencioné anteriormente, la affordance de agarrabilidad del vaso, esa relación ya es normativa, o sea, ya implica cierta relación entre mis capacidades y la forma del vaso que ellos tipificarían como normativo. Pero yo he intentado como articular un marco general sobre qué entienden los filósofos de la tradición analítica por normatividad, y sería básicamente una práctica social para dotar de significado a ciertas acciones sobre la base de convenciones y demás. Que se podría coger bien el vaso y se podría coger mal el vaso, eso quiere decir la normatividad en este caso. Claro, en ese caso sería una idea de normatividad increíblemente mínima. Para hacerla encajar con esta idea más fuerte de normatividad de cierta tradición analítica o posanalítica, lo que he intentado es poner ciertos ejemplos. Hay un ejemplo que menciono en el libro, que es que el hecho de que yo sea capaz de percibir una oportunidad para la acción no significa que la tenga que aprovechar siempre. Lo que sería correcto e incorrecto es el aprovechamiento, no la percepción de esa posibilidad. Por ejemplo, imaginemos un equipo de fútbol que ya va a ganar la liga. No pongamos ejemplos, por favor. Simplemente sigamos hablando de equipos en abstracto. Vale, pero es que es relevante para el ejemplo. Entonces lo que ocurre es que, como ya tiene matemáticamente la liga ganada, lo que intenta es que su delantero estrella acumule el récord de goles. Entonces lo que le piden a los compañeros, el entrenador le pide a los compañeros del equipo, cuando perciban la posibilidad de meter gol, que no la aprovechen, que se la pasen al delantero centro. Entonces lo que ocurre, eso sería un ejemplo en el que el aprovechamiento de una affordance, en este caso la affordance de darle una patada a la pelota, estaría supeditado a una convención social, pues que sería básicamente seguir esta regla que he mencionado antes. Es decir, que lo que nos estás diciendo aquí es que nuestro mundo social sería un mundo complejo en el que por un lado tendríamos, diríamos, las normas que surgen de nuestra interacción con el mundo a través de nuestra corporalidad, si agarro o no el vaso, si tiro o no a puerta, y por otro lado una normatividad algo más compleja que tiene que ver con la relación entre los individuos, la que hay entre los miembros de un equipo de fútbol y su entrenador. Claro. O en esta sala, por ejemplo, yo ahora estoy percibiendo miles de affordances aquí. Yo puedo agarrar el vaso, puedo lanzarlo, puedo subirme encima de la mesa, puedo hacer un montón de cosas, pero la constricción del comportarme en un estudio de grabación, de qué sería el comportamiento correcto, pues hace que no la aproveche, porque eso sería incorrecto socialmente. Y estas dos, sí, y nosotros te lo agradecemos y nuestros técnicos también, pero la cuestión aquí es, ¿estas dos formas de normatividad tendrían la misma fuente? Es decir, en tu libro pretenderías que es la interacción corporal, la experiencia básica del mundo a través de la cual se constituyen todas nuestras normas, ¿o habría distintas fuentes de la normatividad que no tuvieran directamente que ver con el cuerpo? La verdad es que no he desarrollado mucho esa idea, pero yo a lo que me sentiría tentado es a decir que no si existe un
un punto en común o un origen común de todos estos tipos de normatividad, pero que sí existe una continuidad entre ellas. O sea, yo creo que no es descabellado decir que ciertas características nuestras corporales constreñirían lo que nosotros somos capaces de realizar a nivel social. Y volviendo a tu formación y al tema de estudio que tienes, has explicado que tienes una perspectiva filosófica y una formación filosófica, pero tu tema de estudio proviene más bien de la psicología ecológica. Por lo tanto, es un trabajo interdisciplinar en el que tú vas a congresos tanto de filosofía como de psicología, de ciencias cognitivas. ¿Podrías hablarnos un poco de tus impresiones sobre la investigación interdisciplinar y qué retos plantea y también qué virtudes tiene y qué ventajas ofrece? Tener una perspectiva interdisciplinar, sobre todo cuando uno se dedica a una rama de la filosofía de la ciencia, como es la filosofía de la ciencia cognitiva, es fundamental, porque los filósofos tendemos mucho a estar sentados en el sillón y a pensar, hacernos preguntas que los científicos obviamente se pueden hacer, pero no suelen tener tiempo para hacérselas porque tienen que encontrar datos para apoyar su hipótesis. Entonces, en ese sentido, es realmente estimulante ser capaz de no solo de entrar en debates filosóficos que conllevan cierto tipo de abstracción o de sofisticación, no mayor o menor que la de los científicos, pero sí de un tipo distinto. En cambio, también es increíblemente enriquecedor discutir con científicos y darte cuenta que a lo mejor tus intuiciones como filósofo o como persona que está más pegado al sillón y no está tanto en el laboratorio, pueden verse desafiadas por ciertos nuevos datos experimentales que salen a la luz y demás. Pero como filósofo yo creo que tu posición aquí será complicada, porque no se trata de que hables con los científicos que estén todos de acuerdo, sino que, como nos decías al principio, existen diversos paradigmas, diversas escuelas en psicología. Claro. Tú optas por un paradigma un tanto minoritario, con lo cual no solamente haces la guerra contra una forma de entender filosofía, sino contra una forma de entender la psicología. Claro, lo que ocurre es que aunque sea bastante minoritario, todavía le queden campos o procesos de los que dar cuenta, creo que es el más prometedor, en el sentido de que creo que parte de unos principios que creo que son bastante intuitivos, creo que son bastante plausibles teóricamente, creo que se puede hacer una ciencia no solo igualmente potente o con unos resultados igualmente interesantes, sino que también es una manera innovadora de centrarnos. ¿Y por qué crees que el cognitivismo persiste? ¿Por qué se oponen, diríamos, por qué se resisten a la revolución ecológica? Porque creo que estamos totalmente imbuidos, incluso en nuestra vida cotidiana, de la metáfora del ordenador. Si a uno le gusta la ciencia ficción, verá que en cualquier película futurista somos capaces de trasladar nuestra conciencia como si fuera un archivo que entra dentro de un USB a cualquier ordenador, por ejemplo, o que somos capaces de, no sé, básicamente la idea es que en la ciencia ficción, en nuestro imaginario colectivo, la idea de que la mente funciona como un ordenador está en todas partes. Por ejemplo, las películas en las que tú eres capaz de descargar tu conciencia a un ordenador. ¿Y esto no va a pasar? Yo creo que no, porque ahí se tiene una idea de conciencia como si fuera un conjunto de proposiciones o de reglas abstractas que tenemos en la cabeza, o de líneas de código, pero realmente la conciencia de nosotros mismos como agentes que nos coordinamos con el entorno y que somos capaces de explorarlo, está muy constreñida al tipo de experiencia que podemos tener del entorno y al tipo de aspectos que podemos percibir. Y de hecho lo que ocurre es que la manera en la que se entiende la información a la hora de entender la percepción en psicología ecológica es bastante distinta a cómo se entiende en un ordenador. Y eso, que es la manera más básica que tenemos de tener experiencia del mundo, no se puede reproducir como tal dentro de un ordenador. Pues esta es una conclusión que puede que a algunos les deprima, pero que a otros quizá les llene de esperanza. Hemos hablado de psicología ecológica, hemos visto cómo es un paradigma que surge en oposición a otras formas de entender la psicología, en la que lo fundamental es cómo nuestro cerebro computa, diríamos, las cosas que pasan en el mundo. Frente a estos paradigmas, la psicología ecológica lo que nos pone en primer lugar es nuestra interacción básica con el mundo, con las formas en las que nos relacionamos con los objetos, con las posibilidades de interacción que ellos nos brindan. Y el mérito de Manolo Heras ha sido hacernos ver cómo los filósofos podemos explorar estos múltiples affordances, estas múltiples formas de relacionarnos con el mundo y ponerlos en conexión con unos cuantos temas de la tradición
filosófica analítica. Manolo, ha sido muy difícil, pero es todo un mérito. Así que me temo que Javier y yo te vamos a tener que agradecer mucho que hayas intentado contárnoslo y recomendarles a nuestros oyentes que, por supuesto, se lean el libro y que se conviertan, aunque pierdan la conciencia por el camino. Bueno, gracias a vosotros por darme la oportunidad de venir aquí.